El Perú se ha convertido en el país de la crisis perpetua y el presidente Pedro Castillo es una de las principales razones para que un día sí y otro también se pida el recorte de su mandato y se pidan nuevas elecciones. Con un país plagado de protestas sociales, se ve de modo lejano y hasta utópico que Castillo culmine su gobierno en el 2026, como corresponde según la Constitución. El expresidente Francisco Sagasti lo planteó como una salida a la crisis perpetua. Pero ¿será esto viable? ¿Es sano para el país promover esta alternativa, cuando todavía falta 4 años y medio para que Pedro Castillo deje el gobierno? Fuese el que fuese, en el primer año de gobierno que tiene, comienza a desandar la economía comienza a andar en crisis, entonces más bien lo que estamos haciendo es una ventana de 5 años donde de repente la crisis es irreversible. En las calles, los peruanos han exigido una convocatoria de nuevos comicios, lo que se refleja en la última encuesta de Datum, donde el 60% de los peruanos, incluyendo la mayoría de la población de Lima, está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Los rumores de un posible adelanto de elecciones existen desde que se filtró una conversación entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, donde planeaban como salida esta alternativa debido a que el Congreso tenía en sus planes tramitar la vacancia, que al final no prosperó. Pero esta iniciativa del adelanto de elecciones no quedó ahí. Para un sector de la población le pareció viable que nuevamente se convoque a los comicios generales para acabar con la crisis política. Como hemos dicho, el principal impulsor de esta medida fue el expresidente Francisco Sagasti, quien señaló que solo se necesitan 75.600 firmas para sacar de carrera a Pedro Castillo y los congresistas. La ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal. Para el analista político Miguel Antezana, este no es el momento para pensar en un eventual adelanto de elecciones. Dijo que no habría ningún cambio, pues recordó que los que postularían serían los partidos que pasaron la valla electoral y son los que hoy tienen representación en el Congreso, como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. Y estaríamos hablando entonces de una cúpula de gente que elegiría prácticamente a dedo quiénes serían los candidatos para unas nuevas elecciones y volveríamos nuevamente al mismo punto que nos encontramos desde el año pasado. El analista político Luis Herrera considera que es difícil el eventual desarrollo de las elecciones generales este año, aunque reconoció que el jefe de Estado ha perdido su capacidad de liderazgo y no tiene una política de Estado. Dan todas las muestras de inoperancia, de desconocimiento y, como digo, altos indicadores y posibilidades de corrupción que ha llevado pues las cosas como están. Si bien es cierto para varios legisladores y hasta para el propio presidente Pedro Castillo, sería muy difícil dar un paso al costado. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, no está de acuerdo. La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, tampoco quiere ceder su puesto. Aquí lo que vemos son bancadas conformadas por un conjunto de intereses individuales de cada uno de los congresistas. Aunque hay algunas autoridades que no se oponen, como la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú. Desde su cuenta de Twitter sostuvo que de darse el adelanto de elecciones, todos, tanto parlamentarios como el jefe de Estado y sus ministros, deben irse a casa. El pasado 22 de marzo, la legisladora Betsy Chávez, siendo ministra de Trabajo, presentó un proyecto de ley donde sugirió reformar la Constitución. Propuso que se convoquen a elecciones generales de manera inmediata, si es que el mandatario renuncia o se aprueba una eventual vacancia. Aquí lo que se está planteando es un acuerdo político para poder llevar a cabo el proceso de transferencia si es que el señor Castillo renunciara. La otra alternativa es la renuncia del presidente Pedro Castillo, pero no es realista que un poder renuncie a otro poder. El señor Castillo pareciera que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de la gravedad de las cosas. Y cuidado que por la presión social se vea obligado a renunciar así él diga que no lo va a hacer. La oposición en el Congreso insiste con la moción de vacancia. Recientemente el congresista Diego Bazán planteó reducir los votos de 87 a 78 para que se logre la prosperidad de este recurso, pues hasta el momento las 2 mociones anteriores que ingresaron a trámite pasaron al archivo al no alcanzar los votos suficientes.
pero no podemos estar jugando con la Constitución simplemente como un comodín para quitar al presidente de turno. Yo creo que la oposición debería cambiar completamente de estrategia, más aún cuando vemos que los índices de desaprobación del Congreso están más altos que el propio Castillo. Mientras que no haya una solución, el país seguirá inmerso en la incertidumbre política donde aborda el caos social y se sigue cobrando la vida de más personas, pues hasta el momento se ha registrado 6 pérdidas humanas en las protestas de Huancayo, Huánuco e Ica. No se sabe qué pasará en los próximos días. Pedro Castillo dará un paso al costado o permanecerá en el poder hasta el 2026. Esperemos que el gobierno y el Congreso reflexionen y lleguen a buen puerto por la estabilidad de los peruanos. Si bien no hay una receta perfecta, lo que está claro es que la solución no se encuentra ni dentro del gobierno ni dentro del Congreso. Tal como lo sugirió el expresidente Sagasti, la solución debe venir de parte de la sociedad civil y se canalice a través del diálogo, porque la calle ya ha perdido la paciencia.